Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a estar arrancando con el encuentro. Les contamos que estamos también transmitiendo por YouTube de Vuela al Pez. Nosotros somos El Hormiguero, una organización social y política que milita en varios barrios de la capital federal y también en Santa Fe y Chubut. Y bueno, estamos en el segundo encuentro charlando sobre la reforma judicial feminista y tenemos el enorme orgullo de tener acá a Marisa Herrera con nosotros. Marisa es abogada, es investigadora del CONICET, es docente, formó parte de la reforma del Código Civil y Comercial en los temas de niñez, de género y de familia. Y bueno, actualmente forma parte de la comisión, del Consejo Consultivo, perdón, que creó Alberto para el fortalecimiento del Poder Judicial de Nación y del Ministerio Público Fiscal. Bueno, la mayoría de nosotros la conocemos, creo que hemos tenido la suerte de tenerla en Vuela al Pez presencial antes de que aparezca todo este caos de la pandemia. Esperamos que pronto termine esto y poder hacer algún encuentro nuevamente. Pero bueno, nada, es un placer, Marisa, tenerte acá, te agradecemos un montón el espacio. Bueno, hola, ¿cómo están? Hola a todos. La verdad que para mí es un placer gigante estar acá, no solamente por este encuentro sororo entre amigues, sino también porque, como saben, yo quiero mucho a Maru, le tengo un respeto enorme de esa militancia y de esa mirada profunda que tenemos sobre, la verdad que nos importa mucho lo que le pasa a los otros. Por eso estamos acá un sábado a las 19 horas sosteniéndonos y porque en definitiva sabemos que somos coherentes entre lo que decimos, lo que hacemos y lo que escribimos en mi caso. Y bueno, me parece que tiene que ver un poco con eso, ¿no? De hablar y de profundizar. Bueno, yo armé como una presentación para hacerlo más bien, digamos, para poner como la estructura básica que me parece para empezar a debatir. Y después, en todo caso, vamos a hacer un ida y vuelta a ver si algunas de las preguntas que me hicieron y que Dani muy bien me trajo, digamos, que me hizo llegar, unas preguntas buenísimas, bueno, un poco si las respondí. Si no las respondí, en el ida y vuelta podemos ampliar también. Vamos a ver si cumplí, Dani, con tu manda, que sos una genia. No, Muy bien. estamos segurísimos. Esperamos que estos PowerPoint sean más alentadores que las filminas de Alberto. Pero bueno, nada, Tiene más estábamos preparados movimiento. para una clase magistral. Tiene más movimiento, Dani, eso te lo aseguro. Tiene un poquito más de punch, digamos. Bueno, pongámosle rock, como diría alguien. Que no, digamos, a quien yo la verdad que también le tengo afecto. Bueno, vamos con esto. Voy, Creo que se ve. ¿Está bien? Si no, me van diciendo que yo quiero algunos nada más. Voy a... Bueno, la verdad que cuando uno arranca y dice, bueno, ¿qué hacemos hoy acá? Y básicamente lo que tiene que ver con qué. Con esto de realmente construir una militancia con contenido. Y me parece buenísimo, me encanta que estemos hoy acá, sábado, debatiendo nada más y nada menos sobre la reforma judicial feminista. ¿Qué implica? ¿Cuál es el contenido? ¿Y qué hablamos cuando hablamos de reforma judicial feminista? Porque esta es una clave, ¿no? Porque pareciera que prendió muy bien el hashtag. La pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos con eso? ¿Para dónde vamos? ¿Qué nos interpela este hashtag en todo caso? Y me parece que el movimiento feminista, que tuvo un gran avance en los últimos tiempos, una gran consolidación, que ha tomado las calles con lo que ha significado, y de hecho se lo analiza, de los últimos años digamos, en el país, el movimiento de mujeres ha sido el más importante, lejos, y el que más logros ha podido obtener. Por lo cual uno dice, ¿por qué no ir al hueso, vamos a ver, de los problemas, los conflictos sociales más complejos como es el Poder Judicial? Y por eso mismo, la gran pregunta que va a trazar esta charla tiene que ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de reforma judicial feminista? Y vamos a ver que es mucho más complejo y digamos, para que se agarren ya, para no creer que esto va a ser algo cerradito. Esto va a ser también para muchos más interrogantes, que seguramente vamos a ir construyendo con esta idea de empezar a debatir sobre este tema. Es distinto a aborto. Aborto era un tema mucho más cerrado, el aborto era un tema mucho más concreto, era mucho más fácil de comunicar también, era mucho más fácil de militar también, por lo cual me parece que es más profunda que la que uno cree. La ley es la primera ley en el mundo. Fue copiada por Dinamarca en el año 2014 y fue propuesta por el Parlamento Europeo en el 2015 para que todas las legislaciones de Europa sigan los lineamientos de la ley argentina, donde se centra en el concepto de identidad autopercibida, que tiene que ver con la idea de libertad y la idea de autonomía. Por eso la gran pregunta es, ¿cómo nosotros podemos generar que realmente las personas tengan mayor autonomía? Y algo de eso voy a recuperar en un rato. Y estas leyes fueron haciendo debates, hasta hoy incluso, que tenemos dos casos en la Corte, en especial uno de ellos, sobre el tema de los no binarios, y en este tema de
¿Por qué me tengo que sentir, encajar en ser hombre o mujer si no me identifico con ninguno de los dos? ¿Por qué yo no puedo tener una identidad autopercibida que sea distinta a esta mirada binaria? Esto, aunque no nos demos cuenta, ha hecho una ruptura que vinimos hace tiempo rompiendo y profundizando debate que hace de por eso estamos tan sólidos para hoy dar el debate más profundo, que es ir justamente a revisar de manera estructural por una deconstrucción, reconstrucción del Poder Judicial en serio, de un Poder Judicial que deje de darle espalda a la ciudadanía y que se anime a mirarla de frente. Y de hecho hemos tenido casos de triple filiación. Cada vez en la Argentina, de hecho, una de las notas que van a hacer, creo que va a salir ahora en breve, que me entrevistaron hace poco en Clarín, va a ser sobre las familias triple, digamos. Aquellos que tienen dos madres y un padre, o dos padres y una madre. Y desde el feminismo es, ¿cómo son los roles de género adentro de estas familias también? Miren cómo nos empezamos a preguntar, e incluso, ¿qué pasa con el apellido de los hijos que hasta hoy se pueden hasta un máximo de 2? Miren cómo la diversidad y el pluralismo también va poniendo en tela de juicio, en el buen sentido, y esto de incomodidad, a las propias leyes que también tenemos y que todavía algunas deben ser modificadas. El Código Civil forma parte de este debate, fue un código muy complejo porque se reformaba absolutamente todas las principales instituciones de la vida cotidiana de la gente, desde que uno nace hasta que se muere, y sin embargo el Código Civil también ha logrado poder cortar o por lo menos romper ese paradigma conservador que se tenía de una familia en singular y pensar hablar de una familia en plural con lo que eso significaba. De hecho, por ejemplo, en algún artículo ya no hablamos más de la mujer que da luz, hablamos de quién da luz. ¿Por qué? Porque la persona que gesta y la persona que da luz puede no ser jurídicamente una mujer, sino ser un hombre trans. Entonces, miren cómo todos esos principios que uno creía que eran inamovibles, que uno creía que eran rígidos, sin embargo, fuimos capaces de poder debatir. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos convencidos de que en este mundo entramos todos, el tema es que el derecho lo deje entrar. Desde una visión de derechos humanos y que en clave de justicia social sabemos que todos nos merecemos tener un piso mínimo igual de derechos. Y por eso mismo es que el Código Civil tenía que abrirse y animarse a interpelarse, porque era un código muy tradicional. Y acá en el propio Código Civil, ¿qué hicimos? Nada más y nada menos hicimos esta cuestión de hablar de coparentalidad. Por ejemplo, por eso hoy está en la agenda las cuestiones de los cuidados. Digo, nada es casualidad, esto de nada se construye solo. De algún lugar venimos también debatiendo esto y que hacemos que hoy estemos en agenda de una manera muy fuerte las cuestiones de las políticas de cuidado. Justamente ¿por qué? Y no solamente eso, las cuestiones de las licencias también. No hablamos más de licencias por maternidad y paternidad, hablamos de licencias por nacimiento. Entonces miren cómo también el lenguaje y todo el contenido que eso trae tiene que ver con una idea, ser coherente con esta idea de pluralismo y con esta idea de diversidad que estamos también proponiendo. Y en este aspecto, un poder judicial como el de siempre queda chico, queda retrógrado, queda sumamente. Tenemos instituciones del siglo XIX con problemáticas y miradas del siglo XXI. Por lo cual nos tenemos que animar a poder dar un debate profundo de qué justicia y qué poder judicial nos merecemos en este marco legislativo que ha sido central y que ha sido una lucha en gran parte de los años que sabemos que fueron los años kirchneristas. Y acá tenemos entonces, bueno, vamos entonces, la pregunta es, ¿nos animamos a ir al hueso? Nos animamos a ir a ese lugar donde muchos todavía le tienen miedo de poder poner en tela de juicio, como es la justicia. Y sin embargo nos atrevemos a poner qué en crisis. A realmente desarmar qué para rearmar cómo también. ¿Qué es lo que proponemos como una justicia ideal en clave feminista? Y acá me parece que hay que tener distintas cuestiones. A mí me parece que hoy hablar de una reforma judicial debe ser feminista porque es obligatorio que sea, porque eso tiene que ver con la idea de opresión y de desigualdad, que fueron dos principios básicos que siempre estuvieron en el Poder Judicial. Por lo cual, una reconstrucción implica poner en el centro de la escena el concepto de igualdad de género como una bandera, y justamente ¿por qué? Porque es una construcción justamente lo opuesto de lo que ha sido siempre esa construcción del Poder Judicial. Hay también que diferenciar justicia feminista de justicia patriarcal. Porque cuando vos hablas con algunas personas parecieran que estamos muchos de acuerdo con la justicia patriarcal. Todas denunciamos, o varias, denunciamos cada vez más el tema de la jerarquía, el tema de la opresión, el tema de la desigualdad, el tema de por qué la gran mayoría de los casos de violencia son de género, todo. Ahora, cuando vos le decís, bueno, ¿cómo lo construirían? Ya se queda nada más que la denuncia, no se animan a poder proponer una construcción. Y es eso de por qué nosotros tenemos una justicia feminista, porque queremos proponer una construcción diferente de revisar el Poder Judicial. Y además, no solamente la justicia feminista es solo el Poder Judicial. El Poder Judicial es claramente el más complejo de poder modificar, pero no es el único. Las facultades de derecho, ¿cómo se estudian nuestras facultades? ¿Con qué materiales se estudian nuestras facultades de derecho?
esto de ese primer contacto que los pibes tienen con el derecho. Por lo cual, uno ve por la carrera de uno a Judith Butler o a las grandes feministas, uno ve realmente en las carreras nuestras estos debates que hemos dado en los últimos años, cómo se da el derecho, digamos, cómo uno, digamos, puede abordar las conflictivas familiares y las conflictivas sociales en general. Eso es central. Y sin embargo, en las facultades de Derecho seguimos siendo una minoría. Por eso también hay que tener en cuenta la complejidad que tiene, porque siempre el statu quo y siempre mantener esa fuerza que tiene que ver con el privilegio termina siendo una fuerza mucho más compleja de poder derribar. Por eso hay que tener en cuenta que no es casualidad que porque las facultades de Derecho no suelen ser casi nunca peronistas. Los colegios de abogados también son otro ámbito muy importante, ¿no? Pareciera que hoy estáis políticamente decir, bueno, tengo una comisión de género, ¿no? Pareciera esta idea de, bueno, yo tengo, como si fuéramos, como que, digamos, como que uno cumple y nos abroquelamos en un lugar chiquito, ¿no? Como, bueno, chicas, ya está, tienen su comisión de género, listo, ¿no? No es eso. La cuestión, digamos, repensar las estructuras de la revisión de género implica justamente que no solamente eso sea para visibilizar, que eso implique cómo transversaliza, porque yo sigo preguntando, ¿cuántas decanas hay en la Facultad de Derecho de universidades públicas? ¿Cuántas presidentas de colegios de abogados hay en la FACA? Desde uno empieza a ver y sigue siendo siempre lo mismo. Entonces, ojo con esto, porque no nos quedemos con la mirada corta, de creer también que teniendo la comisión de ya con eso cumplimos, porque no entendieron nada y nos están subestimando nuestro intelecto también en lo que implica esta lucha profunda de qué implica revisar un poder judicial y una justicia feminista. Las asociaciones y organismos vinculados también, digamos. Esto tiene que ver, de hecho, el propio, por ejemplo, CELS, que uno siempre lo cita y todo, recién ahora empieza también a tener una visibilidad mucho más fuerte en cuestiones de género. Siempre se creyó que los derechos humanos eran otras cuestiones, y la cuestión de género era como algo que era como complementario, algo que estaba ahí al lado. Hoy uno sabe que una mirada de derechos humanos es, obviamente, obligatoriamente con conciencia de género, como le digo yo. Así como hay conciencia de clase, también debe haber conciencia de género. Y por eso a mí no me gusta mucho ver de perspectiva, porque la perspectiva pareciera que es una mirada. Yo tengo esta, vos tenés la otra. No, no es una mirada que vos podés optar. Es justamente una obligación estatal, porque por eso hicimos un montón de, por eso ratificamos un montón de tratados de derechos humanos, justamente donde el Estado se compromete a tener una política activa en materia de igualdad y no discriminación en razón o por motivos de género. Y el Consejo de la Magistratura, otro lugar también complejo, porque acá en el Consejo de la Magistratura nada más y nada menos se selecciona el recurso humano. Y el recurso humano es central. Central. Digo, con solo pensar, ¿qué se imaginarían si, por ejemplo, hoy los 5 miembros de la Corte Suprema fueran otras 5 personas que ustedes piensan? Sería seguramente otra Corte Suprema. Y justamente por eso las personas que integran los lugares son centrales. El recurso humano sigue siendo un elemento central, y más cuando se trata de interpretación y también de generar un diseño de política para el afuera y para el adentro. Por eso, ¿cómo se selecciona? Por ejemplo, yo hago mi carrera de posgrado en 7 años y un tipo la hace en 4. No es que el tipo tiene más puntaje que yo. Como yo tuve hijos por las políticas de cuidado, ambos, aunque yo hice en 7 y él en 4, valemos lo mismo. Eso implica acciones positivas en favor justamente para poder contrarrestar esa desigualdad social, esa desigualdad que hay en la sociedad, que justamente sigue siendo una cuestión de estereotipos, una cuestión cultural. Te digo, pensar incluso, yo hago un concurso, si no se anotan un 30% de mujeres, lo paro el concurso, hago acciones positivas para que las mujeres se inscriban, hago realmente más publicidad y todo para que la gente se entere y que las mujeres se inscriban, y después que tengo un cupo mínimo de 30%, ahí sí sigo adelante el concurso. Que se atrevan a inscribirse, porque muchas veces también es cierto que se creían que las cuestiones del derecho penal eran solamente de hombres, que el derecho penal económico era solamente de hombres, y no se animaban a concursar. Que hoy sepan que justamente como estas acciones positivas tienen mayor posibilidades de que puedan acceder a cargos de poder o cargos de decisión. Ustedes saben que la semana pasada el Estado argentino tuvo que pedir disculpas públicas por el caso Olga Díaz. Olga Díaz fue un caso de un proceso de violencia que tramitó ante el juzgado número 85 de Igarzábal. Yo quiero decir los nombres de los jueces, porque yo quiero que estos nombres también se empiecen a conocer, porque yo quiero que también se hagan cargo de las cosas que hacen, porque ellos siempre se tuvieron que esconder detrás del anonimato. Y también son funcionarios públicos, y por lo cual también tienen que saber, y la gente tiene que saber quiénes son. De Igarzábal, cuya secretaria le decía, Olga, 36 años casada, ¿te parece después de 36 años venir a denunciarlo por violencia? Si ya te quedaste hasta acá y aguantaste hasta acá, ¿para qué? ¿Por qué no seguís con él? Esa secretaria es hoy juez de familia. Entonces, la pregunta es, mientras sigamos
justamente la corporación judicial se sigue apañando a sí misma y no tenemos la oxigenación de que de afuera interpelemos al adentro, va a ser muy difícil también poder cambiar esa estructura. Y hoy tenemos la cibernética, y hoy tenemos un montón de transparencias o de modos de transparencia que me parece que hay que utilizarlo porque eso implica la posibilidad o la obligación de tener que rendir cuenta. Este movimiento cada vez más sólido, que se anima a poner justamente en tela de juicio y poner en crisis este poder judicial, también implica un montón de cuestiones. No solamente tener una mirada sistémica profunda, de saber que ir por la reforma judicial feminista es algo a largo plazo. No creamos que saca una ley y el año que viene milito la ley y la ley sale. No, no es eso, ojalá fuera eso. Nos estamos metiendo con lo más complejo de lo más complejo. La gran pregunta es, ¿tenemos la obligación como feministas, o quienes estamos comprometidos con el feminismo, así integró a todos y a todas, esta idea de algún día empezar a dar un debate profundo? Porque si nunca empiezo, nunca voy a llegar. Y eso también es importantísimo tenerlo en cuenta, por más que nos cueste mucho, por más que sea más complejo y por más que nos lleve más tiempo de lo que podamos pensar. Por lo cual, me parece que el Ministerio de las Mujeres, el año pasado, en agosto, le marcó, digamos, como insumo para el Consejo Consultivo de reforma, digamos, de este Consejo Consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial, como bien decía Dani, creó o armó un documento que implica administrar justicia con perspectiva de género. Y ellas hablan de 3 grandes áreas, ¿no? Esta idea de empezar como a tener mejor noción de qué significa en términos más concretos. Áreas de género, capacitaciones y procesos judiciales con perspectiva de género. Las áreas de género ha pasado exactamente igual con lo que pasó con los colegios de abogados. Tenemos oficina de la mujer, oficina de la mujer, oficina de la mujer. Ahora, la Corte Suprema de la Nación tiene oficina de la mujer. Y más allá de que cada año actualice los datos sobre cantidad de mujeres que hay en los lugares de decisión, cantidad de mujeres que hay, ¿qué haces con eso? Está muy bien explicitar los datos y verlos, pero ¿qué hago con los datos? Porque voy a seguir teniendo datos, me va a seguir dando que obviamente los hombres son mucho más. Y, es más, soy cómplice de eso, porque yo lo estoy visibilizando, lo estoy visualizando, lo estoy difundiendo y no hago nada con eso. Porque hasta ahora la Oficina de la Mujer ni cambió en materia de políticas de cuidado, ni cambió en materia de licencia, ni cambió, por lo cual tenemos mucho más, gender washing, como le decimos. Hoy es políticamente correcto hablar de esto. Y también hay que interpelar, porque el feminismo somos profundidad, no somos superficialidad. Las capacitaciones. ¿Cuál fue el único poder judicial que no se capacitó según la ley Micaela? La Corte Suprema de la Nación, porque ellos son supremos. A ellos no los interpela nada ni nadie. Y justamente como vos sos uno de los 3 poderes del Estado, te interpela la población y te interpela la ciudadanía y el pueblo. Por eso mismo me parece terrible, porque estas son las muestras claras de que se sienten que son un extra poder, un poder por afuera de los 3 poderes del Estado. Y eso es claramente preocupante. Y también esto de los procesos judiciales, que luego vamos a ver, pareciera que solamente fuera las cuestiones de violencia de género. Y tampoco es así. Cuando uno habla de conciencia de género en el Poder Judicial, no habla nada más que los casos de violencia de género. Los temas de alimento también, los temas de desalojo, los temas laborales, los temas de administrativos, todo los atraviesa, todos los temas. Incluso la semana pasada o hace 15 días, una fiscal, la fiscal Boquín, la que tiene la causa de Correo, sacó un dictamen en el cual era una chiquita abusada en la escuela, los padres, bueno, el tipo fue preso, los padres iniciaron un daños y perjuicios contra la escuela, justamente por esa violación que había sido terrible para esa chiquita, los daños psicológicos, los daños morales, todos los daños, y la escuela cayó en quiebra, por lo cual no se pudo cobrar esa indemnización. ¿Qué dijo Boquín? No puede tener un crédito como si fuera a cobrarse los premios, tiene que ser un crédito privilegiado, por una cuestión de género, lo que ha implicado esto para esta chiquita y esta violación. Claramente que esto tiene que estar primero y tiene que cobrarse primero de este daños y perjuicios que realmente ella sufrió. Entonces digo, miren cómo también la perspectiva de género está incluso en el derecho comercial también. Por eso hay que tener esa dimensión transversal y no creer que cuando hablamos de perspectiva de, digamos, de género o cuestión, digamos, desde la justicia es nada más un juez que dicta una medida cautelar, una exclusión del hogar. Es mucho más que eso. Por eso mismo, y acá preguntaban... Tranquilízate, 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 tranquilízate. Vamos a buscar a Juan. Perdón, Mari. No, pobre, tuvo un problema estaba manejando, sí, o algo. Ahora le escribimos igual a ver si necesita algo. Dale.
A ver si está bien. Entonces, cuando uno dice, bueno, es mucho más que los procesos de género, ¿qué implica? Obviamente, que la propia cuestión de la violencia esté en muchos otros ámbitos. ¿Qué pasa con los chicos que no son reconocidos por sus padres y llevar a cargo sola, digamos, el vínculo, digamos, y el cuidado de una hija o un hijo? ¿Qué pasa también con los casos de alimentos, que también se consideran que son una violencia de género? ¿Qué pasa con el tema de económico? Esto de cuando se separan, estaba todo en nombre de él, y sin embargo ella después no puede. Bueno, todo esto también es violencia. Sin embargo, no va un proceso de violencia de género, pero no quiere decir que no sean también situaciones de violencia, que los propios procesos de filiación, de alimentos, de régimen de bienes, tienen que ser también analizados y trabajados. También la pregunta es, ¿somos feministas populares? Y al ser feministas populares no podemos ser nunca punitivistas, porque el derecho penal nunca le dio respuesta real y profunda a ningún conflicto social. Porque esa sería la mirada superficial. Por eso cuando pasó el caso de Úrsula, a mí me enojó muchísimo que el Frente de Todos haya sacado un proyecto, alguna diputada, agravando las penas. Sabemos que esa es una mirada facilista y eso no cambia ninguna conducta, para nada. Entonces, no es agravando penas. ¿Cómo es? Obviamente repensando medidas distintas y empezando por preguntarle a vos, ¿qué te haría sentir más segura? Vos, ¿qué medidas pensás que yo debería tomar para que vos te sientas segura? Porque la justicia no está acostumbrada a preguntarle a nadie qué es lo que piensa ni lo que siente. Solamente dicta medidas más para cuidarse ellos mismos, para después no tener problemas. Yo dicté medidas, yo puse, más que realmente que vos sepas si te importa lo que a ella le está importando, y solamente estas medidas son medidas que es lo que a ella le hace sentir más segura. La escucha en el Poder Judicial tiene que ser una escucha sincera, y sin embargo sigue siendo, uno siente esta película como Tiempos Modernos, que ponen clavijas, como ponen medidas, cortan y pegan, sin realmente interesarse de lo que realmente le importa a la gente. Porque además, todos sabemos que las cuestiones de violencias en plural son muy distintas según el contexto, según las personas, según las edades, según las conflictivas, según todo. La pregunta es, ¿está preparado el Poder Judicial para poder receptar esas diferencias? Un Poder Judicial que siempre está, en general en su mayoría, representada por la misma clase social. Por una clase social que no tuvo una historia y no tiene tampoco, digamos, un acercamiento a lo que realmente son las conflictivas en serio de las personas. Entonces, de hecho, la ley de ingreso democrático del Poder Judicial fue una gran ley que, sin embargo, poco se utiliza. Yo creo que hay que volver ahí porque ahí está la riqueza. ¿Cuántas personas trans hay en la justicia? Y si hay personas trans en la sociedad, ¿por qué no están las mismas también en la justicia? La justicia siempre, justamente, es el último de los poderes que se ha permitido o que se permite poder reflejarse al igual que lo que pasa en la sociedad. Sociedades que, como cada vez son más complejas, hay más distancia entre ese poder judicial del siglo XIX a lo que pasa hoy como estructura. Porque si se cree que con la exclusión del hogar, la policía de acercamiento y el botón antipánico. Ahora está la tobillera. ¿Vos podés vivir toda la vida con una tobillera? ¿Es justo que alguien viva toda la vida con un botón antipánico? Entonces digo, pensemos que estas medidas tienen que formar parte de una intervención mucho más profunda, donde vayan al hueso y de que realmente haya una transformación y un cambio. Si no, vos pensás que con la tobillera, ¿haces qué? Digamos, y es eso también lo que uno tiene que empezar a pensar. ¿Cómo es el vínculo del Poder Judicial con el territorio? ¿Cómo va tejiendo redes con el territorio? ¿Cómo realmente va conociendo los recursos que tiene el territorio, básicamente? Muchas veces, muchos jueces y juezas no salen de sus despachos. Y es imposible poder ver una realidad que es tan distinta a la que pasa en la Valle 1220 o la que pasa en el Palacio de Justicia. No tiene nada que ver con lo que pasa realmente en la 31, con lo que pasa en un montón de otros lugares. Por eso el tema es cómo podemos hacer que esa diversidad pueda penetrar al interno. Y eso es claramente una justicia feminista. En esta base, para mi gusto, de este feminismo no punitivista, el centro es cómo crear intervenciones emancipadoras, donde la idea también esté la construcción de libertad y autonomía. Y por eso a mí me gusta mucho cuando le hacen un reportaje por el Día de la No Violencia, a Iria Arduino, ¿no? Cuando a ella le preguntan, ¿qué crees que debería hacer la justicia cuando, por ejemplo, un agresor viola una perimetral o alguna otra medida que se le haya impuesto? Y ella dice, en realidad, de lo que se trata es colocarse unos pasos más atrás y asumir que en general ninguna de las intervenciones judiciales, ni el diseño del sistema de justicia, ni la forma en que los procesos son pensados, incluso la forma en la que discutimos todavía sobre qué justicia queremos, se hace cargo de construir una respuesta a la pregunta
de qué es lo que constituye una intervención eficaz en términos de acceso a la justicia. Por acceso eficaz entendemos escucha eficiente, conducente, que considere las características del conflicto. Estas medidas que son aplicadas de forma burocrática, rutinaria, sistemática, sin atender los matices de los casos, tienen esa falencia. Además de que no existe la medida perfecta que pueda neutralizar situaciones de riesgo y que no se puedan pensar sobre el diseño de políticas públicas macro a la luz de casos horribles puntuales. La fantasía de la neutralización absoluta no me parece un buen punto para comenzar la reflexión acerca de qué sistema de justicia queremos. Sí puedo decirte que el modo en el que está funcionando es un modo deficiente, que cuando se expresan fallas graves son fallas trágicas, letales, y que además en la rutina coloca las responsabilidades de evitación sobre las víctimas antes que un abordaje preventivo de trabajo con las personas señaladas como agresoras. Básicamente es cómo repensar una justicia que esté más atenta a la escucha, a la idea de reparar y a la idea de empoderar. Y por eso mismo uno también debe pensar en medidas que sean distintas. ¿Qué pasaría si uno, por ejemplo, como sanción, y hoy le hablaba en el marco, yo coordino el equipo de justicia del PJ Nacional, y hicimos una subcomisión para elaborar un documento sobre qué implican las bases de una reforma judicial feminista. Y ahí hablábamos mucho, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, Geminiani debería dar, este juez que dijo el día del 8M, ¿no? Feliz día a las delincuentes, ¿no? O sea, miren la impunidad que tiene, ¿no? Que un juez se anima a decir eso. ¿Qué pasa si él tuviera que dar disculpas públicas? Si él debería empezar a pensar medidas también desde lo social, que realmente, o más, preguntarlo a todas las compañeras de esa Cámara, de la casación que estaban ahí, que se sintieron claramente, digamos, que se sintieron que el tipo le estaba agrediendo. Bueno, ¿qué son para ellas? ¿Cuál sería para ellas la mejor reparación que quisieran? Que ellas mismas digan cuál sería la mejor reparación para eso. Bueno, empezar a darle protagonismo a las víctimas, porque pareciera que hoy los adultos, digamos, los que están en lugares de decisión, o los jueces y juezas saben lo que la víctima quiere, y en definitiva, invisibilizar a las víctimas es también un acto de violencia institucional, porque es la misma opresión y es la misma sumisión que viven en sus propias casas cuando son víctimas de violencia de sus parejas. Y tenemos también la cuestión de la democracia paritaria, que no es solamente más mujeres, es más mujeres feministas, que es algo totalmente distinto. Porque las mujeres con poder que están en la justicia han construido a espejo y semejanza igual que los hombres machistas, exactamente igual. De hecho, no solamente, de hecho, a mí me pasó, por ejemplo, el consejo consultivo. A mí, varias de esas mujeres me decían chiquita. Digo, para que vean también de que eso, a la hora de empezar a hacer un replanteo, no es nada más mujeres feministas. ¿Y cómo lo puedo saber? Claramente es, bueno, ¿qué casos son los casos en los cuales se preguntan o se debe resolver en los procesos de selección? Yo puedo resolver un caso de régimen patrimonial árido o puedo resolver un caso de adopción. Yo puedo resolver un caso de un tema, digamos, de calificación de bienes, también árido, o puedo resolver un tema de violencia. Yo puedo resolver un tema, digo, miren cómo, ¿qué pregunto? Digamos, y cuál es el eje de ese proceso de selección. También me da algunos elementos para poder medir mucho más. O los currículums también a la hora de, uno sabe ya leer y sabe básicamente la formación que las personas van teniendo. ¿Y qué valoro? ¿Valoro siempre que tenga una maestría en Yale? ¿O también valoro aquel que tiene 15, 20 años o 10 años en una ONG haciendo laburo comunitario en una asesoría? ¿Qué tipo? Necesito tener esos perfiles distintos, porque esa distinción de perfiles distintos es la oxigenación y es justamente una forma de acercar el Poder Judicial a la sociedad, porque va a estar mucho más diversa y va a ser mucho más abierta de lo que es hoy. Por lo cual esta democracia paritaria, sabemos lo que son los números. El último 8M, la Oficina de la Mujer actualizó los datos con respecto al 2020, porque digamos, los del 2021 los vamos a tener recién en el 2022, donde da que el 31% de los cargos de mayor decisión en los poderes judiciales en las provincias y a nivel federal justamente son mujeres y el resto, 69, son hombres. Y también los que son jueces, magistrados, 44% mujeres, 56 hombres. Ya después cuando empezamos a hacer las secretarias, no las que hacemos los oficios, no las que hacemos el trabajo más, bueno, ya ahí sí podemos ser más mujeres, ¿no? Entonces, este techo de cristal está tan evidente y tan obvio, que la pregunta es cómo lo desarmamos. ¿Y se desarma con qué? No solamente la segregación vertical, sino también la horizontal.
todos los penalistas son hombres, los de penal económico son hombres, los de Comodoro Pi siempre donde está, bueno, eso también hay que empezar a poner un límite, o por lo menos poner en crisis y tratar de desarmarlo. Eso se hace muy simple, a la hora de seleccionar. A la hora de seleccionar, se seleccionan mujeres con otros perfiles. En el Consejo de la Judicatura de Provincia de Buenos Aires se hizo un trabajo muy interesante, que es, ¿qué pasaría si a partir de ahora los próximos concursos fueran mitad de ingresos de mujeres? La mitad, obligatoria mitad. Vos tenés que designar siempre mitad hombre, mitad mujer, mitad hombre, mitad mujer. No voy a entrar con el binarismo en esto porque sigue siendo una mirada binaria, pero no voy a entrar ahora en este debate, justo ahora. Recién tendríamos paridad en el 2070. Digo, para tomar dimensión, que si a partir de ahora ingresaran al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, la mitad hombres y mitad mujeres, o sea, paridad, recién llegaríamos a poder lograr esa paridad en el 2070. Digo, miren, para tomar dimensión de todo lo que falta, incluso en lo más sencillo que es, nada más y nada menos que poner más mujeres, jurídicamente hablando, en los lugares, digamos, en la justicia. Hace 15 días, 3 semanas, un mes, más o menos, Cristina tuvo la audiencia de Dólar Futuro. Esto de cuando ella habla, mueve el mundo, mueve la Argentina seguro. Fueron 53 minutos de una perfección jurídica, política, económica, que todo también es político. El derecho claramente es político. En el que cuando le dice, usted, doctor Petrone, es un hombre. Y todos los tipos, y todas las personas que ella nombró, son hombres. Horno, Geminiani, Risi, Stornelli, Bonadío, que ya se fue. Todos son hombres. ¿No nos preguntamos si es casualidad? ¿No nos preguntamos por qué Comodoro Pi está justamente, digamos, que es el lugar o el paradigma de esa justicia que uno dice la cloaca del Poder Judicial? Esa cloaca y esa parte más oscura del Poder Judicial son la gran mayoría hombres, que construyen con esta idea de machista, de quién la tiene más larga, de quién maneja. No por casualidad, cuando muy bien dice acá Cristina, ojo, porque cuando Stornelli le quiso decir a Novarecio que, bueno, dentro de 3 años, cuando Alberto se pueda encontrar, vamos a ser hombre a hombre. ¿Qué le quiso decir? ¿Sabe qué pasa? Los jueces, el Poder Judicial quedamos, ustedes pasan. A ver, ustedes están acá 2 años, 3 años, 4 años, según si es ejecutivo o legislativo, pero ¿sabe qué? Yo soy Poder Judicial, yo quedo toda la vida. Por lo cual a mí no me van a hacer nada. Y cuando usted se vaya de acá, vamos a hablar cara a cara. ¿Qué es cara a cara? Yo lo voy a someter a usted. Entonces digo, ojo con esto, porque esto es una extorsión. Y ojo con esto, que si encima el Poder Judicial debe ser el garante de los derechos humanos de las personas, está en manos de personas que extorsionan, termina siendo justamente otra idea más de amenaza y de violencia, que es justamente lo que uno quiere venir a desterrar, que es la violencia, porque esa es violencia institucional, que quien me tiene que cuidar termina siendo quien me está realmente violentando. Por eso, acá esta idea también de empezar a repensar de qué independencia judicial hablamos. ¿La independencia de quién? Por eso muy bien acá Cristina dice, hay 3 poderes fácticos. El poder económico, el poder mediático y el poder judicial. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero cuando uno va a una reforma judicial feminista, yo también quiero discutir eso. Porque si yo no voy a discutir también la cloaca del poder judicial, me estoy quedando nada más con una parte del problema y no termino nunca realmente de darme cuenta de una visión integral, todas las complejidades que tiene, porque en definitiva son los privilegios y tiene que ver con esta mirada machista que tiene el Poder Judicial. Es una mujer contra todos esos hombres, y no es casualidad. Muy bien, como ustedes saben, ayer salió otra noticia que se había reunido un grupo de fiscalas con el actual ministro de Justicia. ¿Qué hizo el procurador interino, que ya lleva casi los mismos años que tuvo una titular y que no lo votó nadie? Justamente agarró y dijo y las retó por haberse reunido, digamos, de manera directa con el ministro para hablar de políticas de género. Y la pregunta es, ¿alguna vez Casal retó a Rívolo por haber hablado también con Soria, que también fue? No. ¿Alguna vez retó a Ple y a un montón de fiscales que han ido a hablar al Senado por alguna reforma? No. Primera vez que reta, y reta a las mujeres. Digo, sigue habiendo una construcción tan machista en el Poder Judicial que hasta es impune que no se da cuenta que este reto que salió ayer de la Procuración
general a través de la firma del interino Casal, en definitiva, es otra muestra más de este machismo que seguimos teniendo tan instalado en el Poder Judicial. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hacemos con esta complejidad? ¿Cómo hacemos para empezar a pensar en una reforma que realmente sea estructural y como vemos que es de cimiento? Primero, de abajo hacia arriba y también de arriba hacia abajo. Hay que hacer doble movimiento, no es uno u otro, ambos es. Por eso es la complejidad, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. ¿Qué es de abajo hacia arriba? Esto que decíamos, hay que despabilarse, que la ciudadanía sepa de que también lo que pasa en la justicia nos tiene que interesar. Porque le hace bien, porque a ver, a la justicia, digamos, le hace bien que nadie los interpele. Como ellos están allá arriba, son supremos, la ciudadanía nunca llega y ellos justamente nunca se sienten interpelados. Empezar a acercarlos que implica, así como les importa a la gente la inflación, les importa el mercado laboral, les importa la economía, que también les importe, que le importe la justicia, porque lo que pasa en la justicia también va a ser una mejor sociedad o no. También va a ser a la igualdad. Y entonces, ¿cómo hacemos? Cuando uno va a militar, preguntémosle ahora a la gente. Yo hago una pregunta, ¿usted alguna vez tuvo algún vínculo con la justicia? ¿Cómo le fue? ¿Qué fue un desalojo? ¿Qué fue con un divorcio? ¿Qué fue con un hijo que no podía ver o que realmente su padre, con una violencia, con un alimento? Empezar a preguntarle a la gente, para que la gente empiece a ver que también le debe interesar. Y cuando empiece a decir, no, yo tuve un caso, no, la verdad que tardó como 5 años, no sabe lo que fue. Es más, no sé ni en qué terminó. Bueno, los tiempos, porque también todo eso uno va poniendo en crisis. Tenemos que tratar de acercarle a la gente que lo que pasa en la justicia también los atraviesa. Y que si ellos quieren una sociedad más justa, deben también, digamos, interesarse por lo que pasa en la justicia, que también forme parte de esta puesta en crisis profunda. Y por eso, esa es una tarea, con una pregunta que me habían hecho acá, Dani, era, ¿qué tareas tenemos como militantes políticos justamente para avanzar en la reforma? De estas pequeñas cosas a grandes cosas. Por esta, digamos, ya generar este espacio es un gran avance. Primero, tener contenido en que implique ver la complejidad de este tema. Pero además de eso, también saber, de empezar a acercarle a la vecina, al vecino. Che, señor, ¿usted alguna vez tuvo algo, tuvo un reclamo, tuvo algo? Bueno, esto de que empiece a darse cuenta de los tiempos. Ahora, miren que los jueces ganan como 500 lucas, ¿eh? La verdad que si gana 500 lucas y encima no le puede dar respuesta a usted, ¿se imagina lo que? ¿Cuánto ganan? Yo no. Sí, lo pagamos con sus impuestos, ¿eh? Con su impuesto, con el mío. A ver, no sé si usted es monotributista o no, pero la verdad que lo pagamos, ¿eh? Esto de que la gente empiece a darse cuenta también eso. Y me parece que eso es un trabajo que nunca hicimos y que tenemos que empezar a pensar y ponerlo también en nuestra militancia del día a día. Otra es de arriba hacia abajo. Y de arriba hacia abajo tenemos muchísimas cuestiones. Yo tengo hoy, pero cuando la gente me dice, che, Marisa, un juicio de filiación, ¿cuánto me puede durar? Según. ¿Cómo según? Sí, según. Un juicio de alimentos, según. Según quién te toques. Digo, y ya eso es como esquizofrénico. O sea, vos podés tener, no hay tiempos para sentenciar. O sea, y además, yo voy a la corte, que son los casos más conflictivos, etc. No solamente tengo que poner 100.000 pesos ante un recurso de queja para poder ir a la corte, sino que además la corte decide en 4, 5, 6 o 7 años y decide con una plancha, como se llama, del 280, una plancha literal, es un sello. No, flaco, mira, si yo después de 4 años puse 100 lucas, y tuve que pedirle plata a Dios y María Santísima, y encima en 4 o 5 años me pones un sello, como mínimo, decime los argumentos de por qué me lo rechazás. Como mínimo. Porque después hablamos de acceso a la justicia y qué. De tipos que ganan un palo por mes de sueldo. Y que tienen un fondo anticíclico de 50.000 millones de pesos que no sabemos qué hacen. ¿Es una financiera? ¿Con la plata nuestra? Digo, ¿y no hay límite alguno? Digo, bueno, eso es, empezar también a poner las cosas en su lugar. Y también la transparencia. Tenemos que ir a la oralidad de los procesos. Los procesos deben ser orales, el cara a cara. Porque es mucho más fácil escabullirse, esconderse en un papel. Total lo hace otro, el papel del secretario, el relator, No. Oralidad. Veamos en la cara, como decía muy bien Cristina. Veamos en la cara. Yo quiero saber quién es la persona que va a dictar sentencia. Y que me conozca. Mínimamente que me lo diga en la cara. Y no solamente eso. Hoy tenemos YouTube, todo. Bueno, que uno entre si quiere y que vea, digamos,
Yo no tengo problema, yo como investigadora del CONICET, cada 2 años tengo que ir al CONICET y decir las charlas que di, las clases que di, los libros que escribí, las ideas que tuve. Yo tengo que rendir cuentas y está muy bien porque formo parte del Estado. Yo le rindo cuenta a la gente de las cosas que hago. ¿Por qué ellos no? ¿Quiénes son? No pagan ganancias, gran parte del Poder Judicial, porque empiezan a pagar después del 2017. El resto no. Yo como investigadora del CONICET colaboro a salud, educación, pandemia, todo. Digo, es muy complejo esto. Y esto hay que poder decirlo, hay que saberlo, hay que empezar a romper esa barrera que tuvieron ellos, ese digamos, bloqueo que tuvieron siempre del privilegio, de que nada de esto se sabía. Y eso es, como militantes, debemos también hacerlo, porque forma parte de nuestra responsabilidad. Y cuando uno dice, bueno, ¿ampliar la corte? Pues claro que sí, yo estoy a favor de ampliar la corte, claro que sí. Argentina es, junto con Uruguay, los únicos países de América Latina, digo, por tener culturas parecidas, por eso hablo de América Latina, pero puedo hablar de un montón de otros países, Alemania, Italia, España, Francia, en el cual tiene solamente 5 miembros. Una diferencia, Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes, nosotros tenemos 45. Y otra cosa, tener 5 integrantes solamente implica que la mayoría, o sea, deciden todo el poder, 3, nada más que 3. Y justamente es antidemocrático que la decisión tan importante de la cabeza del Poder Judicial quede nada más y nada menos que en manos de 3 personas. Digo, también ahí el diseño institucional que tenemos de la Corte está mal. Así como dice Conrad, no está bien, está mal. ¿Se acuerdan ese famoso meme cuando fue el debate sobre aborto en 2018? Hay cosas que están mal, de diseño que están mal. Y no tengo problema en discutirlo. Esto es para la impunidad de nadie. Esta corte no funciona. Esta corte, la de hace 10 años, no funciona. Tienen hoy entre 23.000 y 25.000 causas por año. Imposible resolver 25.000 causas por año. Imposible. Entonces, vayamos a una corte que sea constitucional, que solamente decida cuestiones constitucionales, y empecemos a pensar a lo mejor en un tribunal de sentencias arbitrarias, porque la gran mayoría de los casos son de sentencias arbitrarias, donde un tribunal nuevo hoy, ¿qué sería? Justamente crearlo contrario a lo que es la Corte. ¿Qué quiere decir? Con paridad de género, uno por provincia, para que sea federal en serio, porque todo pasa por la Ciudad de Buenos Aires, que no esté anclado en la Ciudad de Buenos Aires, que esté en las capitales alternas, un año en cada una de las capitales alternas, que vayan al interior. Ir al interior también tiene que ver con conocer otras culturas y resolver otros conflictivos, que haya audiencias públicas, y cada año, también la Corte vería, cada año vos tenés que decir cuál es la agenda de causas mínimas, cuáles son los casos mínimos que vos vas a tratar, para también que ya la ciudadanía, incluso las universidades, las ONGs, puedan tener amicus curiae, puedan también tener audiencias públicas, puedan también participar, democratizar también los procesos judiciales, oralizar, transparentar. Es más, hoy alguien gana un concurso para juez. Si quiere, nunca más, hasta los 75 años, se capacita. Si quiere, le cambia las leyes, le cambia el Código Civil, le cambia todo y no se capacita nunca más. Entonces, esto también sea obligatorio cada tanto. Yo en la Facultad de Derecho tengo cada 7 años volver a renovar mi concurso de profesora. Bueno, que ellos también renueven su concurso en algún punto. ¿Cuánto tardan sus sentencias? ¿Cuántas sentencias tienen por año? Bueno, ¿qué hacen? Bueno, esto es, si uno trabaja bien y si uno realmente hace bien las cosas, no tiene miedo. Al contrario, forma parte de su responsabilidad con la ciudadanía, digamos, rendir cuentas de lo que se hace. ¿Cómo repercute el sistema judicial en las niñas y adolescentes? Esta pregunta también que nos hacía, tanto cuando son partes de un proceso de familia o víctimas de un delito. Y acá, como todo el tema de derechos de infancia tiene todo un capítulo mucho más profundo y como también quiero ser seria, digamos, por la cantidad de temas que uno puede abrir y no terminar de abordar ninguno y profundizar ninguno, solamente yo les voy a traer esta foto. Esta foto es una de mis mejores amigas, ella es jueza de familia en Esquel. Este era un caso hace unos años, una chiquita que había sido abusada por la pareja de la mamá. Cuando interviene el sistema, trata de hablar con la madre y la madre no quería verlo, ¿no? Porque, bueno, como se sentía que había como una competencia con su hija y no quería verlo, por lo cual no quedó otra que sacarla de su hogar y la chiquita fue a un hogar de tránsito, como se le dice, un hogar de acogimiento. Es abusada por el director del hogar, por lo cual la chiquita tenía un mutismo selectivo, no hablaba con ningún hombre. Cuando se tiene que ver qué hacer con ella, no puede volver a su familia de origen, se empieza a pensar en la adopción,
Mariela dice, bueno, voy a escucharla a ella a ver qué quiere, hablar con ella, conocerla. Ustedes saben que en el derecho argentino, la intervención del Ministerio Público, del asesor de asesor o defensor de menores, como se le dice según las provincias, es obligatorio cuando hay involucrado a personas menores de edad. Y era un hombre, lo único que hay en Esquel es un hombre. Y Mariela le dice, no me vengas a plantear la nulidad, porque si vos estás con ella, va a ser peor para ella y la vas a violentar, porque ella no habla con hombres, no puede hablar con hombres. Confía en mí, no vengas a la audiencia, y es más, la audiencia no la voy a hacer en mi juzgado. Voy a ir al hogar, a hablar con ella y voy a charlar con ella. Y ella está charlando con ella contándole, si no quisiera ser adoptada por una familia monoparental, por una mujer sola. Digo, entonces uno dice, ¿qué implica repensar la justicia en clave de derechos humanos? Yo no tengo que tener un artículo que diga, para poder hablar con los pibes tenés que tirarte al suelo. El tema es qué información tenemos para saber que tenemos que tirarnos al suelo si un código me lo esté diciendo. Y es eso lo que todavía no podemos lograr construir desde una visión simbólica y real en la formación de quienes estamos en los lugares de decisión a la hora de poder realmente creer y generar una intervención humanamente, digamos, adecuada para estas problemáticas de personas donde la justicia es el último eslabón o es la última, digamos, remedio que ellos tienen para su conflictiva, para muchos, lamentablemente. ¿Y con qué herramientas, ministerios, secretarías, leyes, programas o políticas públicas contamos actualmente desde el Estado para acompañar esa reforma? ¿Y cuáles faltarían? Yo creo que realmente mi gran pregunta es un paso antes. ¿Le importa la agenda de gobierno la reforma judicial feminista? ¿Hay realmente un interés cierto de esto? Realmente, esto es una agenda que estamos llevando otra vez, una vez más, el movimiento de mujeres que queremos que se la apropie el gobierno, o es una agenda que el gobierno tiene. Esta es mi pregunta que la dejo abierta. Porque la verdad, estimados, a esta altura me cansé de los PowerPoint, y eso que yo tengo muchos, pero digo, me cansé de que solamente la política pública tenga que ver con PDF, con los flyers, con el marketing. Me cansé. Yo quiero más territorio y mucho menos PDF. Y me parece que también todavía para eso nos tenemos que preguntarnos, realmente en serio y profundamente hablando, si queremos y tenemos una apuesta real por pensar una reforma judicial feminista en serio. Me parece que todavía esta pregunta es previa para saber con qué programas contamos, con qué ministerio contamos, con qué leyes contamos. Esto es posterior. La pregunta es, ¿hay voluntad política realmente para que esto pueda avanzar? Y esta es la pregunta que yo dejo abierta. En definitiva, como dijo en un trabajo muy bueno de mi amiga Graciela Peñafort sobre reforma judicial general, donde también le dedica un espacio importante a la reforma judicial feminista, ella cita algo mío y dice, ¿no? Es una semilla que hemos logrado sembrar y que justamente, ¿no?, que lleva adelante el avance del movimiento de mujeres. Estamos tan empoderadas que nos animamos a ir contra quienes tenemos que ir, sabiendo el costo que tiene hablar de una reforma judicial feminista, es decir, al hueso de cómo está construido ese sistema de privilegio que es el Poder Judicial. Y dice Graciana, tiene razón, el Poder Judicial se ha constituido en una suerte de nobleza burguesa y acomodaticia, donde los privilegios y las sutiles, y no tan sutiles, discriminaciones se admiten sin discutir. Debería el Poder Judicial ser el gobierno de la ley y la igualdad, pero es aún hoy el imperio de los privilegios. Y yo lo dijo hace muchísimos años, cuando Cristina llevó adelante esta idea de democratizar la justicia, que fue una batalla que muchos creen que perdimos, y en realidad fue una batalla que sabíamos que era imposible darla, porque sabemos que justamente el Poder Judicial lo que es. Pero sabíamos que en algún momento había que empezar a poner esto en agenda, y por eso volver a recuperar todo este debate de democratización. También hoy le sumamos, no solamente somos democráticas, sino también somos feministas. Y ella dice, en ese momento dijo, todos sabemos que hay entramados que debemos derribar para que finalmente haya justicia en la Argentina. El gran problema es volver a vincular a la justicia con la igualdad. ¿Qué significa? Igual trato ante la ley para todos y todas los ciudadanos. Yo creo que ahí está parte de la clave, empezar a repensar qué pensamos en clave de igualdad, porque en definitiva, todos los conflictos que nos atraviesan hoy para repensar una reforma judicial feminista también son muchos de los temas que venimos desarrollando y que en definitiva hoy el movimiento feminista se atreve a poder ir al hueso claramente de uno de los grandes problemas y las grandes deudas que tenemos de la democracia. Muchas gracias. Bueno, no me podía desmutear. Impecable cuando desde el grupo de compañeros que estábamos organizando estos encuentros me propusieron conducir
sentí muchos nervios porque me imaginé que iba a pasar esto, que iba a ser una clase magistral donde después iba a ser muy, muy difícil retomar la palabra. Me parece que, bueno, que nos quedan un millón de cosas súper interesantes. Me parece que en cuanto a la militancia, sobre todo, que me imagino que los no abogados deben estar ahí como cuánta información, me parece que así como en su momento toda la discusión de la ley voluntaria, la ley de interrupción voluntaria del aborto, fortaleció la democracia, porque quienes no conocíamos, empezamos a entender cómo era el proceso de una ley y pudimos hablar y seguir todo ese proceso. Me parece que hoy el debate sobre una reforma judicial feminista también va a fortalecer la democracia, porque vamos a empezar a eso, a meternos en el hueso de un poder de privilegio, de un poder que no rinde cuentas, que parece todo el tiempo muy lejano y que en definitiva es un poder muy cercano porque es al que recurrimos todo el tiempo para dirimir conflictos, para pedir ayuda en casos de violencia, para que se protejan los derechos de las niñas. Así que me parece que empezar a dar estos debates, aunque nos parezca complejo y difícil, es eso, es empezar a llenar de contenido un eslogan que está levantando el movimiento feminista. Nada, y bueno, nos parece también como muy interesante que cada vez que nos levantamos con un nuevo femicidio, empieza un poco, ¿no? En los grupos esto de, bueno, queremos prender fuego todo, y me parece que empezar a pensar nuevas medidas, a pensar la escucha, a pensar otro sistema, es también eso, no caer en pedir todo el tiempo más punitivismo y entender que el camino es otro. Me parece que eso, porque no tengo otra cosa para agregar, me parece que estuvo impecable. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo, que quiera sumar. También pueden, tengo un caso. Tengo un caso. No, la verdad que fue impecable, la verdad que estamos en paralelo con grupos y decíamos, ¿y ahora qué preguntamos? Porque es como que quedó todo lo que teníamos pensado y más resuelto, era como, nos va a quedar un vacío porque es mucha información, la verdad, pero nos parece re interesante, ¿no? En esta idea de formarnos como militantes y empezar a llenar de contenido, llevarnos todas esas propuestas de lo que tiene que empezar a suceder adentro del Poder Judicial y en todas las estructuras que también lo rodean, ¿no? El Colegio de Abogados. A mí me pasó una anécdota, ¿no? Ay, creo que hay mucho eco. Puede ser Dani con una anécdota, ¿no? Estaba en Junín, y justo, real, había estado en Junín hace un tiempo, justo hoy que falleció Meoni. Pero yo soy muy amiga de la curadora, digamos, de quien está adelante de la curaduría oficial, que tiene que ver con temas de salud mental. Que también es un tema muy complejo, ¿no? Y me dice, che, negra, ¿no venís que tengo que buscar unos papeles en la curaduría? Bueno, voy. Cuando entro había una señora. Y una señora, me pongo a charlar con ella, ¿no? Me dice, no, lo que pasa es que estoy tan mal, porque ella creía que yo era de la curaduría, ¿no? Y no sabía que yo venía como de afuera. Me dice, no, lo que pasa es que estoy tan mal, porque la verdad que mi sobrino, porque mi hermana murió en un accidente junto con su marido, y mi sobrino quedó huérfano, y yo me hice cargo, pero mi sobrino tiene problemas de salud mental terribles, es muy agresivo y me pega, y mis hijos no quieren que lo vaya a ver. Me dice, mamá no vaya, y yo la verdad que me siento culpable porque está tan solo. Y yo le digo, ¿sabe qué? ¿Cuánta gente daría de todo por tener una tía como usted? Que se preocupe. ¿Saben cómo le cambió la cara? Ella no estaba acostumbrada a que alguien le dijera dentro del Poder Judicial algo bueno. Digo, ¿cómo a veces no son leyes? No tiene que ver con el artículo no tiene que ver con... Tiene que ver con cómo uno mira y se atreve a mirar a la otra persona. Entonces, ella estaba como entre dos fuerzas, digamos, entre sus hijos por un lado, que tenía razón que la cuidaban a ella, porque de repente era un poco agresivo, y su sobrino que no quería dejarse, entonces ya se sentía, entonces digo, ¿cuánta gente quisiera tener una tía como usted que realmente tiene tanto amor? Ya se sentía como, bueno, esas pequeñas cosas marcan lo que la justicia todavía no está preparada para poder abordar. Y por eso la formación de les abogados, porque nadie nace bonadio. Nadie nace en Geminiano. En algún lado sí, digamos, que se genera todo eso. Por eso las facultades de Derecho son un lugar muy importante. Por eso yo siempre banco a muerte a todas las agrupaciones, digamos, que piensan parecido a mí, digamos, a quienes tengo de mi facultad. Doy charlas para los pibes todo el tiempo y vienen porque me parece que hay que tener realmente una construcción profunda, porque ahí está el verdadero germen de la gran transformación. Él es pibe. Yo estoy convencida que mis alumnos de hoy no tienen nada que ver de mis alumnos de hace 10 años, 15 años. Les atravesó el kirchnerismo, aunque no lo supieran. Les atravesó estos debates, les atravesaron estas leyes, les atravesaron
estas luchas. Nosotros la pasamos muy mal pensando como pensamos, perdimos unas luchas legislativas enormes. Y no dimensionamos lo que ha significado eso en términos culturales. Y si realmente podemos tener una posibilidad de un poder judicial distinto de acá a largo plazo, es porque tenemos todo eso también. Y porque hemos sido capaces de poder poner el cuerpo, de poder luchar para poder tener esas leyes, porque sabíamos que en esas leyes también se nos iba nada más y nada menos. Y justamente repensar en clave de justicia social en serio. En el fondo, ¿qué país queremos? Alguien quería hacer una pregunta, ¿no? No sé si viene el chat o estoy... Sí, tenemos pregunta en el chat, pregunta una compañera que está desde YouTube, si existe la posibilidad de que los cargos del Poder Judicial no sean vitalicios y de qué serviría eso. Mira, el Poder Judicial de Nación está en la Constitución Nacional. La Constitución Nacional dice que los cargos son hasta los 75 años y que después, por un proceso especial, se puede llegar a pedir prórroga. De hecho, por eso tenemos a la Chuchi Servini de Cubría, que todavía sigue siendo jueza, o tenemos a Elena Hayton de Nolasco, que sigue siendo jueza de la Corte, más allá de que haya pasado los 75 años. Digamos, por lo cual, también ahí hay una contradicción, ¿no? Vos jurás por la Constitución y quien jura por la Constitución y respeta la Constitución, viola la Constitución. Es algo como extraño eso, por lo menos. En términos de respeto, digamos, y de coherencia, a mí me hace un poquito de ruido. Ahora, entonces, yo no puedo hoy establecer plazos porque tengo un tope constitucional, tengo digamos, un cierre constitucional que me impide poder reformar eso. Pero que no lo tengo con Ministerio Público, ¿no? Por eso mismo, como no lo tengo en Ministerio Público, que lo dice el 120 de la Constitución, es que ahora se está debatiendo que el procurador o procuradora general sean por plazo 5 años más 5 años, digamos, que no sea hasta los 75 años, ¿no? Por eso mismo se puede hacer con Ministerio Público y no se puede hacer con los jueces y juezas. Ahora, hay otras formas también. Si vos realmente rendís cuentas, si vos realmente tenés que transparentar, si vos realmente tenés que enfrentarte con el afuera, seguramente muchos no están preparados para eso. Bueno, son jubilaciones grosas. ¿Besis? Digo, dejemos el espacio. Digo, y está bien. Digo, cambiaron las reglas de juego. Y sí, se democratizaron, ¿viste? Y sí, estas feminazis vienen y te vienen a pedir de todo, y te vienen a pedir transparencia, te vienen a pedir rendición de cuentas, y son terribles. Y sí, y te vienen a pedir todo eso. Y si vos no estás a la altura de las circunstancias, y bueno, pasa al costado. Y sí. O por eso me parece muy bien el registro de denuncias por violencia de género que acaba de sacar el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque Geminiani se anima a decir eso. Porque total, nadie lo interpela. Si es gratis. Si total, nada tiene ninguna consecuencia. ¿Pero por qué voy a no ponerte feliz día delincuentas? Bueno, ¿sabés qué? A partir de ahora lo que vos hagas tiene sus consecuencias. Y sí, forma parte de los actos de las personas que hacemos. Digo, empezar también ahí a poner límite. Porque esto fue un desquicio. Nadie controlaba nada. Por eso podés ir 15 veces a la Casa Rosada a jugar al pádel y te parezca bien. Digo, no, flaco, todo vale, no. Ir 15 veces a la Casa Rosada a jugar al pádel está mal si sos juez de la casación. Y tenés que resolver cuestiones. Porque no solamente hay que ser, sino también parecer. Porque sos juez de la nación y tenés una investidura y una responsabilidad. Y porque vos tenés que realmente dar el ejemplo. Y porque como encima estás hasta los 75 años y no tenés que rendir cuentas, con más razón con tus actos. Entonces digo, me parece que esto hay que empezar a poner límites. Esto es un desmadre. Entonces también el feminismo viene a pedir explicaciones. El feminismo viene a poner límites. El feminismo viene a decir, no todo vale. Porque así venimos haciendo con todas las cosas que hacemos. Mujeres que mueren por abortos clandestinos, mujeres pobres, no más. Esa es una injusticia social que tenemos que revertirla. No más. Yo no soy más protagonista. O sea, ¿la veo pasar? No, no la veo pasar. Si yo la veo pasar, soy cómplice de eso. Yo voy a luchar para que eso no suceda. Te digo, también tiene que ver con la responsabilidad que tengo como académica, la responsabilidad que tengo como investigadora, a poder decir, esto que está mal. Y la reforma judicial feminista viene un poco a venir a poner en orden, a decir, está mal esto, está mal esto, está mal esto, está mal esto, y habría que modificarlo con esto. Algunas cuestiones son de reforma legislativa,
otras quisiera, pero no puedo, porque tengo la Constitución, pero por lo menos ya voy enseñando en grado también, que el día de mañana, algún día mis alumnos van a tener la reforma de la Constitución, porque algún día se va a reformar, 20, 30, 40 años. Bueno, ya tener otra masa crítica también de qué Constitución social quiero. Bueno, y me parece que eso también es importante poder pensarlo. ¿Qué más? Ideas, comentarios. No me pregunten a quién voté, por favor, les pido, porque eso es obvio. Estábamos teniendo problemas para desmutear. Tenemos una compañera Meli que quería hacer una pregunta. Dale. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo pasó la Marisa? Gracias. Sí, un poco te quería preguntar por el sistema penal juvenil, ¿no? Por la ley penal juvenil, que todo el tiempo está, cuando nos gobierna sobre todo un gobierno de derecha, como pasó con Macri, siempre se pone, cuando sucede algún delito que es cometido por un menor de 18 años, se empieza a poner todo el tiempo en escena, hay que bajar la edad de imputabilidad, y me parece que esto también tiene que ser pensado o como parte de la reforma, ¿no? Porque es tremendo lo que sucede con los pibes y las pibas de nuestros barrios y cómo se los criminaliza desde chicos. Y ahí me parece que claramente se necesita una reforma y una mirada feminista, no para el lado donde la están apuntando siempre, ¿no? Quería preguntarte qué pensás vos de eso. Bueno, lamento informarles que Bernie también está a favor de la baja de la edad. Digo, somos un frente amplio y plural. Bueno, siempre estuve en contra, y es obvio que voy a estar en contra, porque así como no creo que el derecho penal sirva para las mujeres ni para las conflictivas de violencia ninguna, se imaginan que menos para los pibes. Yo les voy a contar una historia que tuve. Yo trabajé en UNICEF unos años, hace muchos años, cuando era así joven. Resulta ser que había ido a el San Martín, que es uno de los centros, digamos, de privados, digamos, o sea, privación de la libertad, sin decirlo así, ¿no? Digamos, de los chicos que son de 16 a 18, que son menores de edad, pero son ya, digamos, están con la edad de punibilidad. Muy bien. Entonces, a ver qué, digamos que, cuando voy a verles me dice, doña, su jefe vino aquí y nos prometió que íbamos a ir a conocer la cancha de Boca. Y es un mentiroso. Le digo, ¿cómo? Ella era responsable de UNICEF acá en la Argentina. Vuelvo al laburo y le digo, che, vos le dijiste, Andrés, vos le dijiste a los pibes, le prometiste que iban a conocer la cancha de Boca y no lo hiciste. Bueno, Marisa, les dije así, que sería bueno que conozcan, pero la verdad que no me comprometí. Digo, mirá, a estos pibes nadie les prometió, o sea, nunca tuvieron ni una promesa, ni una realidad, y vos encima venís de UNICEF y hablás de los derechos humanos, de los derechos del niño, sos el primero que tiene que cumplir. Vamos a ir a la cancha de Boca y vamos a jugar el partido que le prometiste. En la cancha de Boca. No, Marisa, ¿cómo te ocurre? Organizalo vos si querés. Perfecto. Hablo en ese momento a mí, el actual presidente de Boca, era en ese momento también el presidente de Boca. Digo, mira, yo tengo los pibes privados de la libertad, o sea, que están en situaciones, etcétera, que quieren jugar un partido con los de Boca. Van a ir con su técnico, ellos tenían el profesor de gimnasia en realidad de ahí, y se están preparando, están muy ilusionados con conocer Boca. Bueno, Marisa, perfecto, qué sé yo. Claro, en ese momento, no había como hoy mail ni nada, no eran fax. Yo tenía 20 y pico chicos, de los cuales muchos tenían jueces distintos. Por lo cual tenía que pedir autorización desde UNICEF para que me dejen sacarlos por grupitos de chicos según los juzgados. Tuve un reverendo hijo de puta que no me dejó, por lo cual tuve 4 pibes que no me los dejaron sacar, por lo cual nos íbamos todos menos 4 que se quedaban en el lugar. Yo tenía un odio, pero que tampoco podía dejarlos a los 20 y pico que estaban ilusionadísimos. Me acuerdo que la noche anterior me llama Mariana y me dice, bueno, Marisa, supongo que irás con la federal. ¿Con quién? No, le digo, yo voy vamos en el micro, los pibes, sus referentes, que son los que trabajan en el propio centro, los chicos de la CENAF, en ese momento estaba alguien que yo quiero mucho, que ya no está más ahí, que está ahora actual responsable de penal juvenil en provincia de Buenos Aires, Gustavo Piantino, y le digo, Gustavo, Raquel Robles, yo y uno, llegamos.
me dice, ¿se te llega a escapar alguno? Y la responsable sos vos. Ok. Yo me acuerdo cuando bajamos ese micro, unos pibes dice, pensá que la libertad está tan cerca, y yo dije, ay, la concha, ya veo que terminó mal. Bueno, yo les puedo explicar lo que fue esa experiencia. Primera parte eran los pibes de Boca y los pibes privados de la libertad. Empezó el partido, los primeros 20 minutos, ya entre ellos eran, obviamente perdieron los privados de la libertad porque Boca era grosso. El técnico vino a hablarnos por un pibito que era muy bueno. Che, ¿vos de dónde sos? Conocía mucho. Sos de tal lugar. Ah, mira vos, qué sé yo, estoy del lugar no sé qué, tiene muchos pibos que estén buenos. No sé qué. El pibe estaba estallado, o sea, estaba realmente... Y después hicimos cambio, o sea, hicimos equipo mixto en ambos. Se mezclaron todos. ¿No sabes lo que fue el tercer tiempo? Nunca, nadie le preguntó por qué estaban ahí, qué habían hecho ahí, no sé qué. Después fuimos al Museo de Boca, estaban los brasileros, todos nosotros como si nada, como si fuera, vieron la cancha de Boca, vieron todo, y 7 de la tarde tomaron el bondi y volvieron. ¿A qué quiero hablar con esto? Cuando vos analizás las historias de vida de esos pibes, si el Estado hubiera estado antes, y si otra justicia hubiera estado antes, no hubiera estado ahí. Realmente ellos son víctimas del sistema. No son parte de un sistema absolutamente, digamos, que oprime y absolutamente que excluye. Entonces, me parece que la baja de la edad es otra mirada tan superficial como es el puritanismo en general. Es la respuesta más fácil que puedes dar, y la de menos contenido y la de menos profundidad. Y yo no soy eso. Aunque cueste, aunque sea complejo, aunque sea difícil, yo soy profunda, no soy simple. Entonces yo creo que en definitiva nuestro movimiento es claramente siempre de repensar, de preguntarse, de andar cambiando, de andar analizando, incluso de ir aceptando que hay cosas que uno pensaba y que en la práctica no son tan fáciles de poder llevar también. Entonces, a mí, yo nunca jamás van a contar conmigo para la baja de la edad, nunca. Y de hecho, si uno lee claramente observaciones generales que ha tenido el Comité de Derechos del Niño como documento de carácter internacional, dicen, por el principio de no regresividad de los derechos, que justamente no es bueno tener que ir para atrás, dando, digamos, bajando la edad. Por lo cual tengo esos argumentos jurídicos, constitucionales, sociales, y por lo cual yo estoy convencida que una baja... Y más, yo creo que un debate así es un debate que hoy no tendría plafón actual, ¿no? Y creo que por eso mismo, porque está al frente de todos, ¿no? Creo que no tendría plafón. Yo estoy tranquila con eso, yo creo que no. Digo, a pesar de que sé que dentro del Frente Renovador hay una mirada distinta, y Ani forma parte del Frente, y sé que Bernie también tiene una mirada distinta, pero yo hoy no tengo miedo porque creo que la gran mayoría de los que estamos en el Frente, o por lo menos de los que nos identificamos con la alianza de gobierno, creo que no habría margen para una baja de la edad. ¿Algo más? Fran. Dale, Fran. Hola Marisa, ¿cómo andás? Ay, Fran, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien. Te quería hacer una pregunta / comentario porque no sé bien cómo armar la pregunta. Nosotros en la ciudad tenemos un problema que es muchas veces el acceso a derechos se termina judicializando. Y en esta discusión, ¿no? Por ejemplo, para acceder, es una discusión que tenemos bastante, pero para acceder a una vacante en la ciudad tenés que presentar un amparo, si no, no accedes a la vacante. Y entonces estamos como en una contradicción muy fuerte en esta tensión entre politización de la justicia, judicialización de la política, y me gustaría saber un poco qué pensás de eso, porque nosotros, frente a este cuadro de situación de la justicia, decimos, bueno, no abonemos a la judicialización de la política, pero a la vez, en muchos casos, es el último recurso que tenemos, por ejemplo, para un subsidio habitacional, para una vacante, para acceder a determinados derechos. Entonces quería saber un poco cómo la veías. Mira, yo en enero estuve reunida con Alberto, un poco llevándole algunas ideas que tenía en el marco del laburo que hicimos en el Consejo Consultivo y otras más que yo tenía, ¿no? Y se quedó como pensando, yo creo que nos debemos un código de procesos colectivos, tema un poco más técnico, pero digo, yo creo que tenemos que dejar de ser la individual, porque le es mucho más sencillo por judicial tratar el tema de, bueno, le doy la vacante a Anita, a Juancito, a Periquito, la cosa individual, porque lo individual, bueno, resuelvo esto y listo.
yo creo que los procesos colectivos ponen en crisis los sistemas, y está bien, así como ponen en crisis a las telefónicas, digamos. Si cada uno de nosotros, que está, por ejemplo, yo estoy puteando a Fivertel cada 2x3, ¿no? Hago el reclamo sola y tengo poco poder. Ahora, si tengo un proceso colectivo contra Fivertel y ahí nos vamos sumando todo lo que tenemos problemas, Fivertel, te imaginarás que colapsa, en el buen sentido, o sea, no, como que no le queda otra. O sea, tener un código de procesos colectivos es muy importante. Nosotros tuvimos un famoso caso Alavi hace muchos años en la Corte, donde este año se cumplieron 12 años de Alavi, donde la Corte Suprema trata de decir cuáles son los principios básicos de los procesos colectivos, porque son procesos que atañen a todos, o sea, lo que yo dicté en esa sentencia también va a involucrar a todos los chicos que aunque no fueron parte del proceso, también los involucra, porque está en la misma situación. Entonces, es lo que te permite salirte de lo individual para pasar a una cuestión colectiva. Y esa cuestión colectiva, como tiene una repercusión más fuerte, todo lo que consigas ahí va a ser mucho más estructural que lo individual de Juancito. Incluso hemos tenido casos en la ciudad de Buenos Aires de planteos individuales en el cual tuvo que pagarle el jardín de infantes privado hasta que tenga una beca. Sí, pero le resuelvo el caso, es más, a los privilegiados que tienen la posibilidad de ir y demandar, además. Porque el acceso a la justicia no es igual para todos. Hay mucha gente, la que más me preocupa es la que ni puede llegar a demandar. Entonces, los procesos colectivos y regular los procesos colectivos me parece que sería buenísimo para poder justamente nuclear a todas las individualidades para que todo eso haga la fuerza de lo que es lo colectivo. Para mí, la persona que más sabe de procesos colectivos en la Argentina es Pancho Berbic, Francisco Berbic. Él es de la Escuela de Morelos, que está en la Universidad Nacional de La Plata, es un tipazo, y yo creo que es alguien para empezar a trabajar mucho el tema de los procesos colectivos. Cuando fui a verlo a Alberto, yo había tenido un trabajo, había hablado ya con él me acercó a algunos principios básicos y algunas estructuras básicas para empezar a pensar un código de procesos colectivos, pero bueno, nada, en pandemia, en un contexto muy complejo como este, y bueno, y también yo soy un poco, digamos, se los voy a hacer con muchísima honestidad, yo siento que todavía, está bien, la pandemia es terrible, todo, pero todavía nos falta como un poquito, ¿no? ¿O será que yo soy muy ansiosa? Digo, no sé, puede ser, yo no digo que no, pero digo, nos falta un poquito de... Entonces, claro, voy con un listado de 10 cosas y me quedé como con ninguna. Entonces, digo, nada, todavía ninguna. Entonces, como que estoy un poquito esperando a ver qué pasa. Pero bueno, creo que a lo mejor por ahí podríamos empezar a pensar una solución mucho más de raíz como son los procesos colectivos. Pancho Berbic para mí es el tipo que más sabe de estos temas, es genial, el tipo que sabe muchísimo, me parece que es ahí en piola para empezar a poder conocerlo, para que nos empiece a tirar línea para poder pensar en un código de procesos colectivos. No sé si contesté tu pregunta o me fui al carajo, pero bueno. Muchas gracias. Perdón, estoy teniendo muchos problemas para desilenciarme, no sé por qué. Pero bueno, nada. Pancho, bueno, Francisco, perdón. Para que te lo escribo acá. Bueno, nada, Marisa, la verdad que agradecerte, fue súper interesante escucharte, es un placer, la verdad, nos vamos con un montón de información y de preguntas. Dos preguntas más, una de Juli y una de Natalia. ¿Tenemos más? Buenísimo. Hola, ¿cómo están todos? Gracias, Marisa. Primero, perdón que no tengo la cámara, pero la tengo rota, así que por eso no me puedo poner la cámara. Bueno, esta formación que estamos teniendo, como debes saber, forma parte de un ciclo, y la semana pasada tuvimos una con Luli Sánchez y también le hicieron esta pregunta, y me parecía interesante tener tu perspectiva en relación a qué es lo que pensás sobre la elección popular de jueces, ¿no? Como para tener las distintas miradas de distintos profesionales. Seguramente te voy a contestar distinto a Luli Sánchez, digo, no sé por qué presumo eso, pero bueno. A ver, yo siento que dimos el debate, se lo dio. De hecho, una de las reformas que se hizo en el 2013, el paquete de reformas de democratización estaba, y lo perdimos. Y yo quiero construir en la realidad. Yo, digamos, o sea, tengo 47, no tengo 20. A los 20 quiero hacer la revolución, a los 47 quiero hacerle mejor la vida a la gente en concreto. Entonces, en ese contexto, yo sé que hoy plantear
la elección popular de los jueces es volver otra vez a perder. Y no estamos en condiciones de seguir perdiendo siempre, porque el Poder Judicial es un poder enorme. Y vamos a perder siempre, si seguimos en... Si entras por una puerta, perdés. Si entras por una puerta, perdés. Y por acá vamos, entré por otra puerta. Te digo, yo creo que tenemos que ser más vivos y no dejárselas regaladas. Por lo cual yo creo que, más allá de la teoría, si realmente estoy a favor o no, y cómo se implementaría, y si la politización... A ver, a mí, que los jueces obviamente tengan una mirada política, me parece que es elemental y es central. Que la blanqueen, me encanta. Digamos, o sea, qué mejor que saber uno de dónde habla cuando habla. Me parece que está perfecto eso. Ahora, el tema es la política partidaria, y creo que también en un contexto como nuestro, de mucha polarización, no sé si hoy sería ese el debate que yo daría. Yo creo que hoy no sería un debate que daría, yo creo que hoy pasaría a eso, iría más a otro tipo de cuestiones como las que estamos hoy hablando de la reforma judicial feminista. Dale. Hola Marisa, gracias por este tiempo y este espacio. Yo no tengo una pregunta, o sí es una pregunta, pero es más un pedido en realidad. Hablabas vos y también un poco en la conversación que empezamos el sábado pasado también se habló muchísimo de esta necesidad de poder pensar definitivamente que la reforma judicial feminista sea antipunitivista. Y como el pedido, la propuesta por ahí es poder pedirte si podrías ahondar un poco más en, o sea, qué significa eso en términos como más concretos, y no solamente desde lo discursivo, sino en términos más concretos, sobre todo en esto que vos traías al principio, en la importancia de poder pensar nuestra tarea militante en la conversación, en el cruce y en el intercambio con vecinos, con vecinas, con personas, con nuestra familia, con nuestros amigues. Nada, eso, si podrías como ahondar un poco más en esa idea, que me parece súper importante y necesaria de poder materializarla un poco más concretamente. Bueno, básicamente cuando uno habla de punitivismo habla de el ámbito penal, que es el ámbito de persecución, básicamente, ¿no? Entonces cuando uno quiere sacar el debate, de hecho, nuestra estructura jurídica en materia de violencia siempre fue de carácter civil y no penal. Lo que pasa es que después se empieza a arrancar, cuando es un delito de amenaza, cuando es un delito de lesiones, cuando es un delito de... se lo empieza como a llevar al campo penal, digamos, ¿no? Lo que pasa es que cuando vos lo ves del ámbito penal, estás poniendo el énfasis en el autor y dejás de tener énfasis y mirada en la víctima, que en definitiva lo que uno quiere hacer es justamente poner como protagonista a quien nadie fue, porque por eso es víctima de violencia, que es a las propias mujeres víctimas. Entonces, el campo civil, el campo, digamos, no penal, es la que te permite poder pensar un montón de baterías de medidas distintas y creativas que no sean el ámbito penal, que eso es lo que el derecho penal no te permite. Entonces, ya de base, te da una riqueza en la intervención mucho mayor. Y esto está a tono con la complejidad de las propias... Es más, de hecho, las situaciones de violencia son distintas. Hay casos de violencia y otros también que son, digamos, porque tampoco son todas iguales, sino sería también como una mirada superficial. No son todos los casos de violencia extrema. Tenemos casos también de, digamos, o sea, desde discusiones terribles, pero que también fuertes, a casos, digamos, casi de tentativa de homicidio. Entonces digo, ojo también. Entonces, ¿tenemos que dar una respuesta única para todos los casos? No, banquemos. Vos un caso tenés que abordarlo de una manera y otro de otra. Porque si no también estamos queriendo simplificar algo que es multicausal y es mucho más complejo. Entonces, el ámbito civil sí te permite poder jugar con esa complejidad. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, eso ha pasado mucho nosotros. Este año el Código Civil cumple 6 años, ¿no?, de vigencia. Entró en vigencia el 1 de agosto del 2015. ¿Cuál fue el artículo en la práctica que mejor le fue? El artículo 553 en materia de alimentos, que es, ¿qué medidas adoptar ante el incumplimiento alimentario? Digo, lo llevo como ejemplo por analogía, pero acuérdense que el incumplimiento alimentario se considera una violencia económica también. Digo, tiene vinculación también con el concepto de violencia y también con la cuestión de género muy fuerte. Muy bien. Ese artículo, ¿qué dice? Nada más y nada menos, para menos, que ante el incumplimiento alimentario, el juez puede decidir o ordenar cualquier medida razonable. ¿Sabes qué nos decían nosotros que hicimos el código? No, ustedes no se quieren jugar a decir qué medida, no quieren poner cuáles son. A propósito lo hicimos. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato al otro. Por eso hemos tenido casos de tipos que van a la bailanta, fanáticos de un grupo tal, que no se los dejó entrar, aquel que es fanático de un club de fútbol, no se los dejó entrar, aquel abogado que no pagaba cuota alimentaria. Bueno, perfecto, ¿querés trabajo comunitario?
y en el colegio de abogados esté en la cartelera, que en el marco del expediente de alimentos el abogado tomo y folio tanto, tiene que dar, sí, 20 horas de trabajo comunitario. ¿Se imaginan como para el tipo era un queme total? Que el abogado esté escarachado en el colegio de abogados, sino que tiene que dar un curso de... Digo, ese tipo de medidas, debemos de pensar, y esto que vuelvo a retomar que dije en la charla, preguntándole siempre a ella, ¿qué es lo que a vos te parece? Porque muchas veces a las mujeres le preguntan, y no quieren que los tipos vayan presos, ¿eh? No quieren que los tipos vayan presos. Entonces, ojo con esto. Ella dice, háganle algo pero que no vaya preso, ¿no? Porque quieren, porque también, bueno, esa es una conflictiva, también hay que tenerla en cuenta, porque si no, seguimos haciendo una mirada, digamos, que responde a una lógica que hasta ahora no dio resultado. Entonces yo creo que la mirada no punitivista tiene que ver con eso. Primero, sacarlo del ámbito penal al ámbito civil, que en definitiva es lo que hicimos con aborto. Sacarlo del ámbito de la penalización para que el verdadero debate donde esté, en el ámbito del acceso y la despenalización, de la legalización. Te digo, hay una mirada de un desarrollo también, de una profundidad del movimiento feminista que hay que hacernos cargo en el buen sentido, que nos obliga, nos interpela a pensar soluciones distintas a las que vinimos pensando hasta ahora. Y yo creo que por eso mismo es hoy la mirada que también fuimos construyendo y que hoy la gran mayoría, en general las feministas populares, no somos punitivistas. Pero bueno, no sé si te di la respuesta de por qué. Pues también yo soy civilista, ¿no? También, y digamos, o sea, creo que siento que tenemos mucho más plafón de trabajar en forma profunda más en este ámbito que en el ámbito penal. Al menos hay que intentar dar una solución distinta. Yo siempre digo, a mí me gusta mucho el fútbol, ¿no? Equipo que gana, sigue. Equipo que pierde, se cambia. Si perdimos hasta ahora, cambiamos el equipo. No es por ese lado. Básicamente eso. Soy cuerva, aclaro. Y Maru ha sabido que yo hice algún tipo de gol en alguna que otra vez, en alguna campaña también. Por esto en esta vida todo, bueno. Entonces, vale, y dale que da. Me quiero desmutear. Ahí está. Si te habremos visto meter goles en la 31, Marisa Herrera, en la campaña del 2017. Bueno, no, yo por ahí para cerrar, porque ya venimos de 1 hora y media, Mari, clarísima, me parece que son insumos fundamentales para la militancia. Este Zoom y el YouTube está lleno, repleto de compañeros, compañeras que todos los días militan en los barrios de la ciudad de Buenos Aires, que son un orgullo para el espacio político, y por eso es importante también que sepan, que cuentan y que contamos con compañeras como vos dando la batalla en los lugares centrales, digamos, porque con la emoción que le pones a cada palabra, yo doy fe que se la pones también cuando tenés que sentarte con quienes tienen el poder de definir el futuro y los destinos de nuestra patria, y no dejas las convicciones en ningún lado, las llevas con vos a todos lados, y para nosotros sos un orgullo para la militancia, y que hayas tenido también 1 hora y media del sábado para juntarte con nosotros, para poner sobre la mesa cuestiones que nos ayudan a seguir pensando. La idea de este ciclo también es que podamos llevarlo a cada territorio, a cada asamblea, que podamos intercambiar. Sabemos que en los territorios hay muchísimo saber respecto de esto que vos decías, cómo llega la justicia hoy y todo lo que tiene que ser transformado de la justicia, así que son insumos re importantes, y nada, agradecerte por tu humanidad también, que es sumamente importante para un militante político y una militante política, así que gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, somos esto, ¿no? Y me parece que lo debemos llevar con orgullo, digamos, somos esto a pesar de todo, porque en mi caso ser abogada no es un ámbito muy sencillo, y sin embargo, bueno, me parece ser abogada, ser feminista y ser kirchnerista, soy como, nada, una bomba neutrónica. Pero bueno, también creo que en definitiva tenemos como la obligación de empezar a repensar, o de seguir repensando una justicia distinta, una justicia que se anime a mirar al pueblo de cara y de frente. Así que bueno, les abrazo, gracias Maru, gracias Dani, ahí está Agos también, ahí divina. Así que bueno, nada, les adoro y nos vemos. Chau, chau, suerte. Gracias, Mari. Muchas gracias, Mari.
Chao. Abrazo con paz.